La composición visual. Primero, elementos básicos. El lenguaje es un sistema que le permite a las personas compartir ideas y pensamientos por medio de códigos compartidos por un grupo. La palabra lenguaje hace referencia al uso de la palabra hablada como sistema de comunicación. Sin embargo, este concepto se ha expandido a otros sistemas, como el escrito, el visual y el gestual. Existen muchos idiomas y, al igual que todos los sistemas de códigos, estos están restringidos a grupos muy cerrados de la población. No todos hablamos el mismo idioma. Sin embargo, existen también otros sistemas de codificación más universales, más difundidos y más naturales, como lo es el lenguaje visual. Tampoco es pertinente pensar que el lenguaje visual puede sustituir al verbal, pues se usan para cosas diferentes. Entender los códigos de color de un semáforo es fundamental para un habitante de la ciudad, pero construir una carta de recomendación solo con imágenes podría resultar engorroso. Sin embargo, cuando varios sistemas se unen en un fin común, se apoyan y se complementan, el resultado puede ser maravilloso, como es el caso del cine, que cuenta una historia a través del diálogo, de la puesta en escena, de la música, de la luz, de la edición y de un sinnúmero de diversos lenguajes, funcionando en armonía. La ilustración es una expresión gráfica intensamente narrativa que forma parte del diseño gráfico, de la comunicación visual y del entretenimiento, y se usa en una inmensidad de procesos creativos. El lenguaje verbal y el escrito se componen por ideas codificadas en sonidos y sus contrapartes ideográficas. El discurso y la escritura conciben ideas complejas por medio de la articulación y armonía de ideas más simples. Existe una idea en lo macro y una en lo micro. Un texto puede dividirse en párrafos. Estos a su vez pueden dividirse en oraciones. Estas a su vez pueden dividirse en palabras y estas a su vez pueden dividirse en letras, cada una con alguna carga de mensaje y sentido. De igual manera que en el lenguaje escrito, la letra es el elemento mínimo significante por medio del cual se pueden formar palabras, oraciones, párrafos e historias. También el lenguaje visual tiene unidades mínimas significantes, por las cuales se puede construir y articular imágenes llenas de sentido y transmitir ideas, emociones e historias. Vamos a revisar los elementos constitutivos del lenguaje visual, yendo de lo pequeño a lo grande. Primero revisaremos los elementos básicos del lenguaje visual, luego cómo el cerebro percibe los objetos y por último revisaremos algunos factores psicológicos de la percepción. Comencemos. Los elementos básicos del lenguaje visual son el plano, el punto, la línea, el contorno, la textura y el color. En esta revisión solo llegaremos hasta la textura, pues el color es un tema tan amplio que merece y tendrá su propia presentación. El plano. El plano es el sustrato o el espacio que contiene a la imagen. Es donde se encuentran el punto, la línea, la textura y el color. Un plano no tiene que ser plano. Una figura tridimensional también puede ser el sustrato para una imagen. Las pantallas y las hojas de papel son nuestros planos más comunes. El punto. El punto es la unidad mínima de representación visual y por ello la más importante. Está definido por su color, tamaño y concentración o dispersión en el plano. En conjunto puede crear líneas, contornos, formas, texturas y volumen. El punto puede convertirse en cualquier cosa. En el mundo de la ilustración, el punto tiene dos medios donde es particularmente importante: el píxel y la gota de impresión. El píxel. La imagen digital bitmap se compone por un mosaico de píxeles que, según sus variaciones de color, pueden formar cualquier imagen. Este tipo de punto está vinculado a los sistemas de imagen digital en pantalla y por lo tanto su modo de color es el RGB. El punto o la gota de impresión. En la imagen impresa, pequeñísimas gotas de tinta con variaciones de color, tamaño y dispersión pueden formar cualquier imagen. Este tipo de punto está vinculado a los sistemas de producción de imagen impresa y por lo tanto su modo de color es el CMYK. La línea. La línea nace por conectar varios puntos cercanos y consecuentes en el plano. Tiene valores de color, forma, textura, calibre, longitud y dirección. Puede ser recta o curva, definir planos, formas, volúmenes y definir jerarquías de información. También puede definir la dirección de lectura de una imagen.
En el diseño y la ilustración, la línea está fuertemente vinculada a los sistemas de ilustración vectorial, donde la imagen se compone por líneas y formas definidas por coordenadas matemáticas, con nodos con dirección, distancia y magnitud. El achurado es una técnica que permite la representación del volumen por medio de líneas. El contorno. El contorno es la percepción de un límite que le permite a la mente separar figura de fondo y definir formas. Un contorno puede ser representado por una línea, un cambio de color o un cambio de brillo. Puede ser definido o difuso. La línea como contorno es exclusivamente una representación plástica, un truco, una ilusión que la mente acepta con comodidad, pero que no existe en la realidad ni en medios de representación realistas como la fotografía. La textura. Ya sea una textura natural o una artificial, esta hace alusión al material del cual está compuesto algo. Se da por la representación de un patrón que el cerebro acepta como una continuidad. Tanto la vista como el tacto son sentidos que se encargan de percibir y entender el material del que se componen las cosas, y en el cerebro la zona que recibe la información sobre esto es la misma para ambos sentidos, por lo que por medio de lo visual el cerebro puede suponer información táctil y viceversa. En relación con esto, la sinestesia es un fenómeno muy curioso que se da en la mente. Podría definirse como el traslapo de la percepción de los sentidos, sentir colores, oír sabores, ver sonidos, etc. Fenómenos que parecen exclusivos de una mente alienada, pero que en un rango razonable forman parte de la percepción natural. Y es fundamental para el diseño y la ilustración. Gracias a la sinestesia existe la sensación de textura a partir de la percepción visual, pero también la temperatura del color, la respuesta instintiva al rojo como advertencia y, en general, la posibilidad de comunicar casi cualquier cosa por medio de la imagen. Ahora hablemos de cómo el cerebro percibe los objetos. La percepción de la imagen inicia en los ojos, pero es en el cerebro donde adquiere sentido. Tanto para la percepción del mundo natural como para la percepción de la imagen construida, el cerebro usa un sistema que le permite filtrar y ordenar la información que le llega de los ojos. Para los diseñadores y los ilustradores es muy importante comprender los procesos por los cuales el cerebro filtra, ordena, jerarquiza y entiende el mundo, con el fin de usarlo para crear imágenes que puedan leerse con mayor claridad y transmitir más eficientemente un mensaje. Aún así, la percepción del mundo natural y la imagen está condicionada por el aprendizaje. Algunos de los métodos que el cerebro usa para ordenar la información que le llega de los ojos son: primero, la agrupación. El cerebro tiende a organizar lo que percibe haciendo grupos, pero esto puede responder a diferentes formas de valoración. Por proximidad. En esta imagen se pueden ver diversas formas geométricas, nada más que la cercanía entre ellas sugiere la existencia de grupos. Por semejanza. Ahora las formas están mezcladas, pero el cerebro puede separar los grupos por la semejanza de unos y otros. Esta es la misma función que cumplen los uniformes en un partido de fútbol. Por continuidad. Cuando un elemento se repite muchas veces en un plano, el cerebro deja de ver elementos individuales y los convierte en textura, una forma de percepción menos exigente. Por simetría. La palabra simetría puede entenderse de muchas maneras, pero siempre hace referencia a la referencia. Su forma más conocida es la simetría de espejo, donde la mitad de un lado de un dibujo se asemeja a la otra mitad. Sin embargo, en el significado que nos compete, la simetría se da cuando el cerebro compara lo que ve en el presente con todo lo que ha visto en el pasado, lo contrasta y lo cataloga. Así, cuando una persona ve una silla nueva, sabe que es una silla porque ha visto en su vida otras sillas que se le parecen. El cerebro está particularmente concebido para reconocer rostros, tanto así que puede verlos donde no existen, como en la parte frontal de un coche o en una mancha de la pared o en las nubes.
Segundo, percepción figura-fondo. El cerebro percibe la figura separada del fondo, dándole mayor importancia a la figura y a veces desechando el fondo. En otras áreas del diseño, a esta relación se le conoce como forma y contraforma. La cuestión es que la contraforma también puede contener información relevante que llega al cerebro, solo que por no ser evidente pasa al inconsciente. En parte de esto va lo que se conoce como mensaje subliminal. La contraforma de una E minúscula parece el icono de una cucharadita de azúcar. El logo de FedEx tiene una flecha en su contraforma, en referencia a su función como empresa transportadora. El logo de los chocolates Toblerone no solamente muestra un dibujo del Monte Cervino de los Alpes, sino también un oso. 3. La percepción del contorno. Como ya lo habíamos mencionado antes, el contorno es la percepción de un límite que le permite a la mente separar la figura del fondo y definir formas. Un contorno puede ser representado por una línea, un cambio de color o un cambio de brillo. Puede ser definido o difuso. Sin embargo, la línea como contorno es exclusivamente una representación plástica, un truco, una ilusión que la mente acepta con comodidad, pero que no existe en la realidad ni en medios de representación realistas como la fotografía. 4. La pregnancia. El cerebro es inmensamente elástico y es capaz de llenar huecos de información para completar las imágenes. Esto es más fácil de entender con un ejemplo. El cine ha aprovechado bien esta capacidad de la mente de completar elementos, entendiendo que no es necesaria la literalidad para dejar clara una situación. Quinto, la escala. En el plano no existe el tamaño real, ya que en una pantalla enorme de cine se pueden mostrar imágenes de algo tan pequeño como un átomo, y en una pantalla pequeña como la de un celular se pueden mostrar imágenes de algo tan grande como una galaxia. En el plano los elementos tienen la capacidad de definirse unos a otros. Solo se sabe si son grandes o pequeños a través de la referencia y la comparación. ¿Este cuadrado es grande o pequeño? Imposible saberlo sin referencia. Ahora, sexto, la dimensión. El mundo real es tridimensional y dinámico, tiene alto, ancho y profundidad, además de que transcurre a través del tiempo. Sin embargo, es posible hacer representaciones bidimensionales verosímiles de esta compleja realidad. La imagen, por definición, es plana, pero por medio de ciertos trucos se puede representar de manera convincente la espacialidad tridimensional del mundo real y engañar a la percepción. Para esto se puede usar las perspectivas, de 1, de 2, de 3 puntos de fuga y otras variaciones. El volumen, representación de la luz y la sombra. La valoración de planos y la dispersión de Rayleigh. La ilusión de movimiento para la animación y el video. Y la ilusión de la tridimensionalidad por medio de la estereoscopía. Tercero, factores psicológicos. A partir de lo mencionado, el diseñador o el ilustrador deberá distribuir los elementos en función de entregar un mensaje nítido con intención. Este mensaje determinará la presentación de los elementos en el plano, jerarquías y color. Algunos de los factores psicológicos que debemos conocer son: primero, el equilibrio. El receptor del mensaje tiene la necesidad de buscar un equilibrio en la composición con relación a los ejes en los que descansan los pesos visuales, como si tuvieran gravedad. Uno de estos triángulos se ve estable, el otro da la impresión de que en algún momento se va a desplomar sobre uno de sus costados. La falta de equilibrio crea tensión. Cuando se crea una imagen es importante tener claro qué es lo que se quiere transmitir.
Segundo, la referencia horizontal. El receptor del mensaje necesita ver que los objetos o partes de una composición están apoyados en una referencia horizontal. No tener referencia horizontal crea tensión. Esto aplica también para el texto en una página. Tercero, el lado izquierdo. Los hábitos de lectura occidentales han propiciado que también la imagen se lea de izquierda a derecha con significado narrativo. Un ejemplo de esto se encuentra en el cine, donde el desplazamiento de un personaje de izquierda a derecha se entiende como ir y el movimiento opuesto como volver. Cuarto, relajamiento y tensión. Un elemento desestabilizado puede convertirse en un punto focal de tensión. Debe planearse todo para guiar la lectura de la imagen y tener muy claro qué es lo que se desea transmitir.